Mis hermanos, pues vamos a continuar con nuestra serie Valores 242 y como hemos dicho, la intención de esta serie es conocer un poco más la identidad de nuestra iglesia, quiénes somos como iglesia. Hemos dicho que la idea es que todos seamos discípulos que hacen discípulos, pero la manera de ir como abarcando un poco más el concepto de discípulos, hemos hecho este acróstico con la palabra discípulos, donde la palabra D, la letra D, significa Dios en primer lugar. La letra I, decíamos que la idea es ser una iglesia que invertimos nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestros recursos para el avance del reino de Dios. La S, decíamos que significa servir, queremos ser una iglesia que sirve, queremos ser una iglesia que confía, queremos ser una iglesia que invita. Decíamos la semana pasada que invita a Dios a todas las áreas de nuestra vida, que invita a otros cristianos a caminar con nosotros, que invita al no cristiano a escuchar la palabra, pero también que invita a la autorreflexión. Y hoy vamos a ver la letra P, que significa predicamos. Queremos ser una iglesia que predica. Y yo sé que muchas veces cuando oímos la palabra predicar, ¿qué es lo que se nos viene a la mente, mis hermanos? A veces se nos viene a la mente un culto, a veces se nos viene a la mente sermones, se nos viene a la mente el contexto de iglesia. Es más, si alguien te dice, oye, ¿puedes predicar? Lo primero que se te viene a la mente, ¿qué sería? ¿Amén? Algún pretexto para precisamente decir no puedo. Pero es curioso porque la palabra predicar la asociamos en automático a lo que estamos haciendo ahorita, una iglesia, un grupo de personas, un púlpito. Y cuando asociamos la palabra predicar solo a eso, el detalle es precisamente que hemos reducido algo tan importante a algo tan pequeño. Y la idea o el propósito del sermón de hoy es que veamos todo lo que implica predicar, pero también todos los lugares o todas las formas que Dios nos llama a predicar. Porque, hermanos, de una o de otra forma, todos predicamos. Aquí el asunto es, ¿qué estamos predicando? ¿Verdad? Todos aquí son predicadores y predicadoras. Pensé que les iba a alegrar eso, hermano. ¿No? Ok, empecemos, digamos, desde lo más obvio. Mateo 28, 19. Empecemos con lo más obvio. Mateo 28, 19. Por tanto, id y hagan discípulos. ¿De dónde? ¿Será que tu colonia entra en todas las naciones? ¿O no? ¿O solo la China? La chinita. ¿No? Hermanos, aquí hay un imperativo y los imperativos son mandamientos. Aquí hay un mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento aquí? Vayan. La Reina Valera dice, id. Bueno, la Biblia de las Américas lo traduce como vayan. Entonces, si te das cuenta el versículo anterior, Jesús está diciendo, toda la autoridad me ha sido dada, no se preocupen, lo que les toca a ustedes hacer es, vayan. ¿Y qué vamos a ir a hacer? Hacer discípulos. ¿Y cómo empezamos con haciendo discípulos? Un discípulo es un seguidor. Pero la idea entonces es ir a ser seguidores de las redes sociales, seguidores tuyos, seguidores de tu iglesia, seguidores de... Entonces, cuando tú empiezas a hablar de Cristo a alguien que no es su discípulo, ¿sabes qué estás haciendo ahí?
predicando. Cuando no estamos haciendo discípulos, no estamos predicando. Y hermanos, como les he dicho, aguas aquí, porque cuando no cumplimos esto, no es que estamos fallando con el pastor, con el líder. Esto lo está dejando Dios. Tal vez tú quieras nada más o anhelas nada más el púlpito, pero hermanos, esto no tiene nada que ver con púlpito, pero sí tiene que ver con predicar. Y aquí el asunto, mis hermanos, es que este es un llamado para todos. Aquí no es de que, es que en mi iglesia no permiten predicar a las mujeres. Aquí Jesús no está diciendo nada de esto. Aquí es, predica. Comparte el evangelio y cuando compartes el evangelio estás predicando. Entonces la idea es que podamos ser una iglesia que predica el evangelio. ¿Cómo? Yendo y haciendo discípulos. Y eso me lleva a mi segundo punto de cómo podemos predicar. Y está en este mismo versículo. Porque lo primero dice vayan, ¿verdad? Pero luego hay otro verbo. ¿Cuál es? Hagan. ¿Qué cosa? Discípulos. Mi pregunta es, ¿cómo se hacen discípulos? ¿Con cursos? ¿Concursando? No, ¿con cursos? ¿Alguna vez has visto eso de discipulado 1, 2, 3, 4, 5? Y luego, como ya no saben qué hacer, nivel 1. Nivel 2, discipulado 1. Y lo que buscan muchas veces es solamente estar entreteniendo a la gente en curso tras curso, tras curso, tras curso. Y terminamos con cristianos llenos de cursos desobedientes. Miren, hermanos, aquí tenemos que entender el discipulado. Y esto quiero conectarlo con otro elemento bien importante. El discipulado, el mejor ejemplo, el mejor discipulador que ha existido en esta tierra, ¿quién es? ¿Y cómo hizo discípulos él? Miren, número 1, predicó, ¿verdad? Y predicó a multitudes, grupos pequeños y personal. Era lo que les decía, el número 1, ir y predicar. Pero luego, cuando ya tuvo gente que lo empezó a seguir, él empezó a hacer los discípulos. Y los discípulos empezaron a hacer a través de relaciones. Él empezó a relacionarse con las personas. Y ojo, hay momentos cuando tú ves los evangelios que Jesús se relaciona con muchos tipos de personas, pero en la medida que el tiempo avanza, no todos con los que Jesús se relacionaba terminaron siguiendo a Jesús. A mí me encanta porque me sorprende ese momento cuando la multitud lo sigue y Jesús les empieza a hablar de comer su carne, beber su sangre como un elemento de lo que está hablando el sacrificio que va a hacer. Y la gente se empieza a ir. Y me encanta que Pedro llega y le dice, Señor, se están yendo. Y nosotros como líderes, ¿qué le hubiéramos dicho? O sea, imagínate que la gente cuando tú estás predicando se te está yendo. Y viene el líder y dice, oye, se te está yendo la gente. ¿Qué hacemos? La neta, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Comida? ¿Hablar con ellos? ¿Qué te gustaría que hiciéramos como iglesia para que no te vayas? ¿O que la iglesia se volviera un buffet? Lo que ellos quisieran, les daríamos. ¿Qué dijo Jesús? Y me encanta porque las palabras de Jesús ni siquiera hacen una referencia a los que se están yendo. O sea, para él es. Y lo confronta Pedro. ¿Te quieres ir tú también? Dale. Y Pedro hace una de las declaraciones más hermosas en la palabra de Dios. ¿A quién iremos? ¿Y solo tú
¿Qué le hubiera hecho Jesús? Entonces, deja de estarte quejando. Pero bueno, Jesús no es como nosotros. Es impresionante porque en el discipulado, tu llamado es a enseñar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Si el otro quiere seguirte o no, eso ya no corresponde a ti. El problema es que si se te está yendo porque no estás enseñando la palabra. Pero ahí, cuando estás caminando con alguien, discipulando en el elemento relacional, lo que tú estás haciendo es predicando la palabra. Y aquí quise anotar esto, específicamente discipulamos y aconsejamos, porque mis hermanos, creo yo que la definición más exacta de consejería bíblica es discipulado. En la consejería bíblica no hacemos otra cosa que discipular. Por eso hoy en día las corrientes de pensamiento en la consejería está la consejería bíblica y la consejería cristiana. En la consejería cristiana, los defensores de esta perspectiva dicen, podemos usar otras herramientas como teorías psicológicas para aconsejar, pero siempre con la palabra de Dios combinado con otros elementos. Esa es la consejería cristiana. La consejería bíblica dice no, solamente con la palabra de Dios. Ahora, independientemente por qué corriente de pensamiento te puedas ir tú, el punto es el mismo. No aconsejamos desde nuestras experiencias, aconsejamos desde la palabra de Dios. Y entonces cuando aconsejas y disipulas con la palabra de Dios, estás predicando. Y esto es bien importante porque mucha gente te puede llegar a pedir consejos. ¿Y cuál es tu fuente de consejos? A veces suponemos que consejería bíblica es tener confianzas para nada más contar el problema a otra persona. Eso no es consejería bíblica, eso es amistad. Tu consejero bíblico, tu consejera bíblica no a la fuerza tiene que ser tu mejor amigo, tu mejor amiga. Tú necesitas a alguien que te lleve a la palabra de Dios. Entonces necesitas a alguien que conozca la palabra de Dios. Por lo tanto, en la consejería bíblica tú vas a predicar. Entonces, ven que el espectro, por así decirlo, de la predicación no se resume o no se engloba solamente a un púlpito. Ya dijimos, número 1, predicamos cuando evangelizamos. Amén. Número 2, predicamos cuando discipulamos y aconsejamos. ¿Estamos bien? Ok. Número 3, predicamos cuando vivimos. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 2. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 2. Mira lo que dice Pablo. Ustedes son ¿qué cosa? Nuestra carta, escrita en conocida y ¿qué más? Ok, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, ustedes testifican algo. Y el ejemplo que está poniendo Pablo es, como yo los discipulé a ustedes, como yo les he predicado, ustedes son cartas. Pero dice, conocida y ¿por quiénes? Entonces, cuando tú estás viviendo tu vida, la gente está leyéndote. Y mi pregunta es, ¿qué está leyendo? ¿Puro chisme? ¿Puro problema? ¿Pura queja? ¿O qué está leyendo? Mira el versículo 3. Siendo manifiesto que son carta de quién? Redactada, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de
Entonces, alguien decía por ahí, algunos que nunca han leído la Biblia, te están leyendo a ti. Y nuevamente, aquí está la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué están leyendo? ¿Cómo te ven? Y aquí, por así decirlo, tu vida misma se vuelve el púlpito de predicación que estamos predicando. Ahora, yo sé que si detuviéramos aquí el sermón, la vara está muy alta. Es más, yo creo que ninguno de nosotros, o tal vez tú sí, perdón si te estoy metiendo en esto, tal vez tú sí, pero muchos de nosotros ni siquiera nos atrevemos a decir lo que Pablo dijo. Sed imitadores de mí, como yo de Pablo. ¿Verdad? Ahora, eso debería ser, perdón, como yo de Cristo. Eso debería ser normal decirlo nosotros. ¿No? ¿Pero qué decimos nosotros? No me veas a mí. Mira a Cristo. A Él hay que ver. A mí ni me veas. Pero ese no es el cristianismo bíblico. Porque, ¿cómo? A ver, la pregunta es, esa frase, no me veas a mí, ve a Cristo. Y te van a decir, ¿y dónde está? ¿Y cómo es? Y es importante entender lo que Pablo está diciendo aquí. Somos cartas conocidas, dice, y leídas. ¿Puedes regresar tantito el verso anterior? Y leída por quiénes. Ahora, como te decía, si nos quedáramos aquí y cerráramos el sermón aquí, quedaría esta vara muy alta, pero también predicamos de otra forma. Mira Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Mira lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué cosa? Entonces, mira, quiero conectar esto. Si somos cartas leídas y lo único que hacemos es andar criticando y viendo el pecado de los demás, ¿qué estarían leyendo en nosotros? Legalismo. ¿Qué más? Porque luego así somos, ¿verdad? Somos expertos en andar señalando a medio mundo. Y cuando nos preguntan, ¿y tú? Todo bien. ¿Ah? Pero si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9. ¿Y qué? Confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo, ¿para qué? ¿Y para qué más? Ahora, mira, aquí hay una forma de predicar que debería ser una constante en nuestras vidas. Tú y yo predicamos en cómo reaccionamos o qué hacemos cuando fallamos. Si cuando yo fallo busco justificarme, estoy predicando algo. ¿Qué es lo que estoy predicando? Arrogancia, orgullo, ¿verdad? Pero si cuando tú fallas, corres a Cristo, te arrepientes, te comprometes y empiezas a luchar contra ese pecado, ¿qué estás predicando? Cuando fallamos y lo que hacemos después de fallar, testifica, predica dónde está mi fe. Puedo ser
muy buen predicador, puedo ser muy buen evangelizador, puedo ser muy buen consejero, puedo ser muy buen discipulador, pero ¿qué ve las personas cuando fallas? Ven humildad al reconocer el pecado, al arrepentirse y decir, ¿sabes? He visto este pecado, me comprometo a esto y comienzas a observar realmente cambios, porque si no, ¿cuál es el punto? Muchos hemos dicho, nos arrepentimos, pero no hacemos ningún cambio. Y hemos confundido el arrepentimiento por remordimiento, porque el remordimiento también te hace sentir mal. El arrepentimiento no solo es un hecho de sentirte mal, el arrepentimiento es un elemento de que te mueve a hacer algo. Estoy fallando en esto, ¡pum!, hago algo. Y entonces la gente, acuérdate, somos cartas leídas, la gente dice, sí, mi hermano falló, mi hermana falló, pero vi cómo se arrepintió, vi cómo ha puesto su confianza en Jesús y vi que se está esforzando para no hacer lo mismo. ¿Sabes qué estás haciendo ahí? Predicando. Predicas que Cristo es tu Señor, tu Salvador, pero también tu perdonador. Pero si hacemos lo contrario, nos encerramos, nos volvemos con un corazón duro, que nadie se meta, que nadie vea lo que está pasando y peco y solamente me endurezco y yo solo ahí, también estás predicando. Y estás predicando que quieres ser un cristiano orgulloso, solitario, y donde tu confianza no está en Cristo, está en ti. Hace muchos años estaba yo en Palenque y recuerdo estar hablando con un hermano y le dije, ¿por qué ya no has ido a la iglesia? Y me dijo, sabes, pequé. Ok, le dije, ¿y qué vas a hacer? Me dice, me he puesto una autodisciplina, me dijo. Ok, qué bueno, le digo, ¿y cuál es? Me dice, hasta que yo venza todos mis pecados, voy a ir a la iglesia y voy a leer mi Biblia. Le dije, ¿sabes cuándo va a pasar eso? Nunca. Le digo, si pecaste, corre a la presencia del Señor. Él es, ¿puedes poner el 9, porfa? Él es, ¿qué? Pero es que, ¿qué va a decir la iglesia de mí? Pero es que, ¿qué van a decir de mí? Porque luego así estamos, ¿no? No, ¿qué va a decir Jesús de ti? Y cuando confiesas tu pecado, ¿qué recibes de él? Perdón. Verso 10, porfa. ¿No lo tienes? Ahí está. Si decimos que no hemos pecado, entonces, cuando no corremos a Jesús, cuando no reconocemos, cuando haya que reconocerlo, ¿qué estamos predicando? Estamos predicando dos cosas. Que Dios es mentiroso y estoy predicando que su palabra puede que la tenga aquí, pero no está en mí. Entonces, predicamos cuando evangelizamos, predicamos cuando discipulamos y damos consejos, predicamos cuando vivimos nuestra vida diaria, predicamos cuando fallamos. Pero hay otra más, Hebreos 13:15. ¿Qué dice Hebreos 13:15, hermano? Por tanto, ofrezcamos cada culto continuamente mediante Él. ¿Quién es Él? Cristo. Todo lo hacemos en el nombre de Cristo. ¿Qué tenemos que ofrecer a Dios? Sacrificio de a Dios. Es decir, ¿qué cosa? Fruto de labios. Entonces, mis hermanos, como cristianos, como iglesia, cuando cantamos, también predicamos.
Si en tus alabanzas que cantas está aquella que decía, o que algunos dicen, el rubio de Galilea va pasando por aquí, para mí me estás diciendo que esa es tu teología. Hermanos, alguien dice por ahí que a una iglesia conoces la doctrina de una iglesia por las canciones que canta. Yo he estado en congregaciones que se pasan media hora diciendo, el que no brinque no va para el cielo. Salta, salta, salta. Fuego, fuego, queremos más. Entonces, ¿qué nos dicen esas alabanzas? Esa es su doctrina. Cuando a mitad del culto decimos bienvenido Espíritu Santo, es porque no conocemos al Espíritu Santo. Entonces, cuando cantamos, también estamos predicando. Por eso, ¿qué nos dice el escritor a los Hebreos? Ofrezcamos que mediante él, ¿qué cosa? Sacrificio de alabanza, ¿a quién? Entonces no le venimos a cantar a la gente. ¿A quién le cantamos? A Dios. Es decir, ¿fruto de qué? De labios. ¿Qué tienen que confesar? Su nombre. Lo que cantamos está confesando su nombre, está exaltando su nombre, o es para que nos sintamos bien. Y eso es importante. Predicamos cuando evangelizamos, cuando discipulamos y damos consejería, cuando vivimos, cuando fallamos y cuando cantamos. Pero no solo en eso predicamos, hay una más. Hebreos 13:16. Y no se olviden ustedes, ¿de qué cosa? De hacer el bien y de qué más. Porque de tales sacrificios, esto es misericordia. Porque es, ¿puedes regresar tantito al versículo, porfa? No se olviden ustedes de hacer el bien. Y si el texto nos dice que no se olviden es ¿por qué? Nos olvidamos. Pero no solo de hacer el bien, ¿qué más? Y de la ayuda mutua. Esto es el elemento de la misericordia. Entonces, cuando en mi corazón me cierro a hacer misericordia, ¿sabes qué estás haciendo? Estás predicando. Y es curioso porque ¿cuántos de nosotros creemos que Dios es misericordioso? ¿Y cómo lo va a saber la gente? ¿Solo porque se lo dices? ¿Cuándo nos ven a nosotros haciendo misericordia? Por eso es que es fácil decir, no me vean a mí. Y pues ya me di cuenta que tú nomás no. Mira, Dios es misericordioso. ¿Y cómo lo modelamos? ¿Cómo estamos modelando eso? ¿Cómo estamos ayudándonos mutuamente? Si lo único que hacemos, a veces, por así decirlo, es cerrar nuestro corazón ante la necesidad del otro. ¿Verdad? No podemos hablar, y vamos a ver un poquito el domingo, un poquito del llamado de la iglesia, de cómo los atributos de Dios deben conectarse con el llamado de la iglesia, en el elemento de modelar lo que decimos que Dios es. Porque, vuelvo a repetir, si el mundo nos lee a nosotros, porque Pablo dice que somos cartas conocidas y leídas, la pregunta es, ¿qué está leyendo el mundo de la iglesia? Nuevamente, tú y yo creemos que Dios es misericordioso, ¿verdad? ¿Cómo estamos modelando eso? O solo lo sabemos o y no lo creemos. Lo dijimos cuando iniciamos esta serie y hablamos de los valores. Lo que crees
tiene que traducirse con tus acciones. Si crees que Dios es misericordioso, debería entonces traducirse con acciones de... Si no, no lo estás creyendo, solo lo sabes. Sabes que Dios es misericordioso, pero no lo crees. Cuando lo creamos, seremos. Entonces, ¿qué estamos predicando? Ya dijimos, todos predicamos, amén. Todos somos predicadores. La cuestión es, ¿qué estamos predicando? Esta no la quería poner, pero dije, bien, la voy a pasar rápido. Verso 17, Hebreos 13, 17. Porque también aquí predicamos. Hombre. Obedezcan y sujétense, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan como. Y no, porque eso no sería provechoso para quién. ¿Para quién? No, pero si lo están leyendo en primera persona. Ok, entonces, nos encanta el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es. Ya mandé a hacer un cuadro, dice. Y el pastor del Salmo 23 nos dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. El yo no hacerlo, ¿estaría yo desobedeciendo? Y mi desobediencia sería un buen sermón que se titula La desobediencia. ¿Cómo se titula tu sermón? El revés. Permitan, les dice, que lo hagan con alegría. Y no. Ahora, ¿quién es el beneficiario aquí? ¿Tu pastor? ¿Quién se beneficia aquí cuando te sujetas a tu pastor? Cuando lo haces con alegría, cuando lo haces sin queja. ¿Quién es el que se beneficia? Ahí está el texto. O sea, es una bendición sujetarnos a nuestros pastores. Y cuando lo hacemos, estamos predicando. ¿Cómo queremos decirle a la gente que reconozcan a Jesús como su pastor, porque Él es el pastor, si nosotros no estamos sujetándonos a lo que el pastor del Salmo 23 nos está diciendo? Porque esta palabra de quién es, de 242, de las iglesias reformadas. ¿Quién escribe aquí? ¿Quién lo escribe? Exacto. ¿Quién lo escribe aquí? Ya no contestes. ¿Quién escribe aquí? ¿Ah? ¿Inspirado por quién? Era un examen, hermano. ¿Ah? ¿Y el Espíritu Santo es? Dios. Entonces, este versículo nos lo manda al que le decimos en el Salmo 23. Si no me quiero sujetar a él en este versículo, entonces le estoy diciendo a la gente, ven, conoce a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Él es tu pastor. Nada más que yo no lo obedezco, pero tal vez tú sí. Es más, le decimos como dice al final del versículo, te conviene. Yo la verdad es que no lo hago, pero... Porque hermanos, sí o no, que predicar es fácil. ¿Ah?
vivirlo. Es el problema. Por eso ya dijimos anteriormente, cuando fallamos, también predicamos, porque corremos a aquel que es fiel y justo para perdonar. Pero bueno, avancemos para que no vayan a decir que lo estoy diciendo por ustedes. Hebreos 13:1. Ya dijimos, predicamos cuando evangelizamos, cuando discipulamos y damos consejería, cuando vivimos la vida diaria, cuando fallamos, cuando cantamos, cuando hacemos misericordia, cuando honramos, pero también cuando demostramos amor. Mira lo que dice Hebreos 13:1. No os olvidéis de qué. Todos están esperando el versículo. Perdón, 13:2, ¿verdad? No, el 13:1, ¿qué dice? Permanezca, sí, ese. Permanezca el amor fraternal, es cierto, perdón. Entonces, eso lo habíamos visto anteriormente, pero aquí en esencia tiene que permanecer. ¿Y sabes qué es lo que busca Satanás? Precisamente lo contrario, que no permanezca. Entonces, ¿chamba de quién es esto? De todos nosotros. Y esto es importante porque la parte fraternal indica el elemento de fraternidad que viene de la palabra hermandad, que tiene que ver con la iglesia local. ¿Qué estamos predicando aquí en la iglesia? Porque hermanos, aquí entre nosotros que nos conocemos un poquito, podemos ser muy buenos aquí al frente. Pero ¿cómo vamos a ser en la vida diaria? Podemos ser muy buenos armando bosquejos, armando sermones y echándonos acá el rollo y acá y acá. Pero en el caminar. Por eso algo que hemos comentado en las clases de predicación es, mis hermanos, la idea es que nos fogueemos en la predicación aquí en la iglesia local. Ir a predicar en otro lado donde no nos conozcan, hermanos, hasta ofrenda te van a dar. Y depende de qué iglesia te pueda ir bien. Pero aquí, que la gente te conoce, ¿sabes qué va a decir la gente? Te va a escuchar. Y te va a... No te lo va a decir. Pero ¿sabes qué va a pasar? Que tu sermón va a caer. Como dicen en costal roto, como le llaman. Y entonces no, el hermano, buen sermón. No lo vive, pero bien bonito. Porque en otra iglesia donde no te conocen, hasta tu agüita te dan. Ahora que fui a una allá en Cozumel, hasta una toallita con esas mojaditas. Pues. ¿Cómo? Ungida. Yo creo que era el sudor del anterior. Pero olía bien. Era ungida. Pero hermano, ¿sabes dónde se foguea el predicador? En su iglesia local. Donde lo estamos viendo, donde decimos, en lo que predicó el hermano, híjole, yo lo he visto luchando ese varón. Me anima a escucharlo ese hombre. Me anima a escuchar a la hermana, porque lo conozco, porque sé que está batallando también. ¿Cómo no? Amén. ¿Cómo no voy a recibir esa palabra si yo estoy viendo cómo el varón, cómo la hermana también lo está viviendo? Le está costando, pero al menos ese hombre o esa mujer lo está buscando agradar a su Señor. Viene a los cultos, asiste a las actividades, porque si se le pide que haga un sermón, un ejemplo, que se le diga, hermano, usted puede predicar un sermón sobre el servicio. Ay, una exégesis. Hasta usa estas frases que dicen en el original. Diapositivas bien bonitas. Y cuando le dicen, hermano, el sábado hay que acarrear cosas para lo del bautizo, ni aparece.
Ni apuntado en la lista de aseo está. Pero eso sí, pa, hasta 3 cursos de hebreo llevo. ¿Cuántos quieren ser predicadores? Ya son. Es que ya son. Yo he recibido mensajes de ustedes. Digo, no necesariamente, bueno, también fue, pero yo cuando veo la lista de servidores, cuando veo la lista de la gente que hace aseo, a mí me están predicando. Ustedes me predican. Ustedes me dicen quién es su Señor, quién es su confianza. ¿Por qué están tristes, hermanos? Estoy diciendo que me bendicen y se ponen tristes. Avancemos mejor. 13:2. Esta sí está buena. Las otras no. No se olviden de qué. De mostrar hospitalidad, porque por ella sin saberlo hospedaron ángeles. Nuevamente, no solo predicamos aquí, también predicamos en la casa. ¿Y cómo es nuestra actitud en nuestra casa? ¿Somos hospitalarios? ¿Te has ofrecido para en algún momento decir, hermanos, pueden hacer un estudio bíblico en mi casa? ¿Y qué decimos? Es que nadie me lo pide. Por algo no te lo han de pedir. Ya te conozco. Pero también cómo somos en nuestra casa. Porque hermanos, aquí, hermano, ¿me regalas un vasito con agua? 3 se paran corriendo. Pero en la casa, alguien de la casa es, ¿me regalas un vaso con agua? Párate tú. Cuando muy empezó la iglesia, ya no está la persona, pues lo puedo decir. Yo le dije a una persona, le dije, hermano, le dije, tú tienes madera para diácono, le dije. Y su esposa que lo escuchó se viene rápido. ¿Qué dijo, pastor? Que a tu esposo le veo madera para diácono. No, dice, no lo conoce usted en la casa, este hombre. Yo pensé que me lo iba a afirmar, a corroborar. Le digo, ¿por qué? No, es otro hombre está en la casa. Porque aquí somos uno. ¿Y allá? ¿Y cómo se llama eso? Una alabanza hay que se llama así. Para cantarla, dice. Para que la cantemos el domingo. Por eso, miren, se los comparto. Porque pronto, creo que el domingo vamos a hablar un poquito también de esto. Cuando se está haciendo los llamados para candidatos para ancianos, diáconos, diaconisas, hay por lo menos 3 elementos que se toman en cuenta. Uno, el deseo. La Biblia dice, el que desea obispado, buena cosa desea. Entonces, una cosa es que tengas el deseo. 2, tu testimonio en tu casa. Ya sea que estés casado, estás casada. Normalmente cuando hay elementos de candidaturas en los procesos, también se platica en cómo esa persona es en su casa. Porque pues, en la casa lo conocen mejor que aquí. Entonces, hace también ese ejercicio. Y hay un tercero que precisamente lo ponemos en tercer lugar, que es el testimonio que dan en la iglesia.
Y hay quienes, conozco iglesias, que agregan un cuarto. Y es hacer una llamada a sus jefes en su trabajo. Porque luego somos uno en la iglesia, otros en la casa y otros en la chamba. Y yo conozco iglesias, hermanos, que a los candidatos también se les hace una llamada. ¿Qué dirán allá en nuestra chamba? No, entonces, sale por esto, porque constantemente estamos predicando. Quiero entonces concluir con esto, hermanos. Predicamos cuando evangelizamos, cuando discipulamos y damos consejería, cuando vivimos en la vida diaria, cuando fallamos, cuando cantamos alabanzas, cuando hacemos o no hacemos misericordia, cuando honramos a nuestros líderes, cuando amamos a nuestros hermanos en la iglesia local y también el cómo somos en nuestra casa. Podríamos seguir con muchas otras formas que la Escritura nos permite ver que la predicación no es solamente algo que se encierra en un púlpito, porque hermanos, si fuese eso, muchos buscaríamos la vuelta para decir yo ni predicador soy. Pero esta noche quiero que te vayas contento, contenta de saber algo. Eres predicador y eres predicadora del Evangelio. ¿Te alegra eso? Me dicen amén, pero la cara dice otra cosa. Hermanos, qué privilegio, son predicadores y predicadoras. Ahora, si quieres perfeccionarte, ven a las clases de predicación, ven a las clases de teología, ven a los cultos. Anótate en la lista de aseos, anótate en la lista de servidores, anótate en la lista de alguno de los ministerios. ¿Sabes qué haces? ¿Qué pasa cuando haces eso? Vas perfeccionando tu predicación. ¿Cuántos quieren mejorar su predicación? No, hombre, lapicero nos va a hacer falta ahora para anotar tanto nombre. Por fe. ¿Les parece si oramos? Padre, gracias por recordarnos nuestro llamado. Somos cartas leídas. Y la verdad, Señor, es que fallamos. Pero también cuando fallamos queremos testificar de que podemos venir a ti porque tú eres fiel y justo. Ayúdanos para hacer las correcciones necesarias, para hacer los ajustes necesarios. Todos aquí somos predicadores de tu palabra. Todos aquí testificamos lo que creemos. Y eso nos recuerda que el púlpito no lo es todo. Es más, los que buscan el púlpito recibirán mayor condenación, dice tu palabra. Entonces, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, por favor, a estar conscientes de esto. Somos cartas que tú escribiste. Tú has escrito tu obra en nosotros y el mundo lo está leyendo. Todos lo están leyendo. La iglesia lo lee. En nuestra casa lo lee. En nuestro trabajo lo lee. En todos lados nos lee. Y Padre, yo creo que nadie aquí, y yo soy el primero, pero creo que nadie aquí nos atrevemos a usar las palabras de Pablo cuando dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo, pero ayúdanos a esforzarnos para un día, Señor, imitarte a ti y ser un ejemplo para otros en todas estas áreas que hoy vimos. Ayúdanos a no ser piedras de tropiezo. Ayúdanos a ser de bendición para la gloria de tu nombre.
En el nombre de Jesús. Amén y amén.